Bienvenido. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una de las enseñanzas más poderosas que nos dejaron los sabios estoicos, la importancia de hablar menos y actuar más. Vivimos en una época donde todos quieren contar lo que hacen, mostrar cada detalle de su vida y opinar de todo. Sin embargo, los estoicos descubrieron hace siglos que el verdadero poder no está en las palabras, sino en la forma en que vivimos cada día. El silencio, lejos de ser debilidad, es una herramienta de fuerza y claridad. Nos permite observar con calma, pensar con mayor sabiduría y actuar con precisión. A través de estas 12 lecciones estoicas aprenderás a valorar más tus acciones que tus discursos, a proteger tu energía evitando palabras innecesarias y a convertirte en alguien que inspira respeto no por lo que cuenta, sino por lo que demuestra. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar puede transformar tu manera de pensar, de actuar y de vivir. Lección 1. El silencio es tu mejor estrategia, úsalo como un escudo. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una herramienta, una estrategia y, sobre todo, un escudo que nos protege en momentos donde hablar demasiado puede exponernos o debilitarnos. Los estoicos lo entendían bien. Cada palabra que pronuncias es como una moneda que entregas al mundo, y si no la usas con sabiduría, tarde o temprano te quedarás sin valor. En la vida diaria, estamos rodeados de conversaciones vacías, de opiniones que no aportan, de personas que hablan solo por llenar el espacio. Si tú aprendes a usar el silencio como tu mejor estrategia, te distinguirás de la mayoría. Porque el silencio no solo te protege, también te da poder. Cuando callas, escuchas mejor. Y cuando escuchas, comprendes más. Esa comprensión extra es la que te permite tomar decisiones más sabias y evitar conflictos innecesarios. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo y luego te has arrepentido? Tal vez palabras que hirieron a alguien, o confesiones que no querías dar. Ahí es donde el silencio se convierte en tu escudo. Al callar, te das tiempo para procesar tus emociones, calmar tu mente y elegir con cuidado lo que realmente vale la pena expresar. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Y el silencio es la primera forma de autocontrol. No responder de inmediato, no caer en provocaciones, no sentir la necesidad de explicar o justificar cada paso que damos. Eso no es debilidad, es fortaleza. Es como un guerrero que no levanta su espada por cualquier cosa, sino solo cuando es necesario. El silencio también es una estrategia de protección frente a la curiosidad de los demás. Cuando hablas demasiado sobre tus planes, tus metas o tus problemas, abres la puerta para que otros opinen, critiquen o incluso saboteen tu camino. Pero cuando mantienes la calma y avanzas en silencio, nadie sabe exactamente qué estás construyendo. Y lo mejor es que, cuando finalmente logras tus resultados, sorprendes a todos sin haber tenido que justificarte antes. Imagina un emprendedor que cuenta a todos lo que va a hacer, los proyectos que tiene en mente, los planes para el futuro. Muy pronto, esa persona recibe comentarios negativos, burlas o incluso envidias. Pero otro emprendedor, en cambio, decide guardar silencio, trabajar con disciplina y mostrar resultados solo cuando están listos. ¿Quién crees que tendrá más fuerza y menos desgaste? Exacto, el que eligió el silencio como escudo. El silencio también es un signo de respeto hacia uno mismo. Te permite no gastar energía en conversaciones que no te llevan a nada. Cuando te acostumbras a callar y observar, notas que gran parte de lo que la gente dice carece de profundidad. Es como ruido de fondo. Tú, en cambio, al callar, conservas tu energía para lo que realmente importa. Y esa energía se convierte en claridad mental, en disciplina y en acciones concretas. Un ejemplo práctico para aplicar esta lección es la próxima vez que estés en una discusión o en una reunión donde todos hablan sin parar. En lugar de sentir la necesidad de intervenir en cada momento, guarda silencio. Escucha. Observa los gestos, las palabras, las emociones.
Notarás que, mientras los demás se desgastan, tú estás recopilando información valiosa que te servirá para tomar una mejor decisión o dar una respuesta mucho más certera y contundente cuando llegue tu momento de hablar. El silencio no significa ausencia de comunicación. Al contrario, a veces el silencio comunica más que 1000 palabras. Comunica seguridad, calma, confianza. Una persona que sabe callar transmite dominio propio y un aura de respeto natural. ¿Te has dado cuenta de que las personas más sabias no son las que más hablan, sino las que saben elegir muy bien cuándo hacerlo? Eso es porque comprendieron que el silencio es poder. En resumen, usar el silencio como estrategia y escudo significa protegerte del exceso de palabras, cuidar tu energía, evitar errores impulsivos y generar respeto en los demás. No se trata de nunca hablar, sino de hablar cuando sea necesario y con el peso suficiente para que tus palabras tengan impacto. La próxima vez que tengas la tentación de explicar todo, de defenderte o de presumir tus planes, recuerda, el silencio es tu aliado. Y como buen escudo, te protege mientras avanzas hacia tus metas. Lección 2. No expliques tu vida, demuéstrala con tus actos. Una de las trampas más comunes en las que caemos es sentir la necesidad de explicar quiénes somos, lo que hacemos o hacia dónde vamos. Queremos que los demás comprendan nuestras decisiones, que validen nuestras metas y que aprueben nuestros sueños. Sin embargo, desde la mirada estoica, nada de eso es necesario. Los grandes resultados no se explican, se muestran. La vida no se defiende con palabras, se demuestra con hechos. Piénsalo un momento. ¿De qué sirve decirle al mundo que estás trabajando en ti mismo, si al mismo tiempo tus acciones reflejan pereza o falta de disciplina? ¿Qué valor tiene anunciar a todos que quieres cambiar, si los días pasan y sigues siendo el mismo? Las palabras sin respaldo son solo ruido, y el ruido, tarde o temprano, se desvanece. En cambio, los actos dejan huella, generan respeto y construyen una reputación sólida que nadie puede negar. Los estoicos enseñaban que el verdadero poder está en el autocontrol y en la acción constante. Ellos no se preocupaban por convencer a los demás, porque entendían que lo único que realmente podemos controlar es lo que hacemos cada día. Epicteto decía que no debemos buscar demostrar nuestras ideas, sino vivir de tal manera que nuestras acciones hablen por nosotros. Y ese consejo sigue siendo tan actual hoy como hace 2000 años. Cuando sientes la necesidad de explicar tu vida, en el fondo estás buscando aprobación. Estás entregando tu poder a la opinión de otros. Pero cuando eliges callar y dejar que tus actos hablen, estás mostrando que tu confianza no depende de nadie. Esto no significa ser arrogante o indiferente, sino tener la claridad de que tus acciones son el mejor argumento. Imagina a un estudiante que se queja constantemente de lo difícil que es aprobar un curso, pero no estudia lo suficiente. Sus palabras no tienen peso porque sus actos contradicen lo que dice. Ahora piensa en otro estudiante que no habla mucho, que no se queja, pero que en silencio estudia cada día, se esfuerza y al final aprueba con la mejor nota. Ese segundo estudiante no necesitó explicaciones, su resultado habló por él. Lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, no importa cuántas veces digas que eres responsable, lo que importa es que cumplas tus tareas. En una relación, no importa cuántas veces jures que amas, lo que importa es que tus acciones reflejen respeto, cuidado y compromiso. En tus metas personales, no importa cuánto hables de tus sueños, lo que importa es que des pasos firmes hacia ellos. Una de las claves para aplicar esta lección es aprender a disfrutar del proceso en silencio. No tienes que anunciar cada pequeño avance que logras. No tienes que justificar por qué elegiste un camino y no otro. Simplemente avanza, trabaja, mejora. Y cuando los resultados aparezcan, no necesitarás explicaciones. Tus actos serán tan claros que hasta tus críticos más duros tendrán que reconocerlo. El silencio, combinado con la acción, tiene un poder transformador. Al dejar de explicar tu vida,
Liberas energía que antes gastabas en convencer a otros y la enfocas en construir tu camino. Y poco a poco, ese camino se convierte en una evidencia tan fuerte que ya no queda nada que discutir. Recuerda, quien habla demasiado de lo que hará, casi siempre termina haciendo poco. Pero quien guarda silencio y actúa, termina sorprendiendo a todos. Tu misión no es convencer, es demostrar. No expliques tu disciplina, muéstrala en tus resultados. No justifiques tus decisiones, deja que el tiempo confirme que eran correctas. No pidas que crean en ti, conviértete en alguien imposible de ignorar por lo que logra. En resumen, la lección estoica es clara, no pierdas energía en explicaciones innecesarias. Deja que tu vida sea tu argumento y tus actos tu mejor discurso. Cuando logres eso, habrás alcanzado un nivel de libertad donde las palabras sobran y los hechos hablan por ti. Lección 3. Cada palabra que sueltas es un poder que entregas, úsalo con cuidado. Las palabras no son simples sonidos que salen de nuestra boca. Son energía, son influencia y, sobre todo, son poder. Cada vez que hablas, entregas algo de ti, tu manera de pensar, tu visión del mundo, tu nivel de disciplina, incluso tu vulnerabilidad. Por eso, los estoicos advertían que había que usar las palabras con prudencia, porque una vez que salen, ya no regresan. Imagina tus palabras como monedas de oro. Si las repartes a cualquiera, en cualquier momento, muy pronto te quedas sin valor. Pero si las guardas y las usas solo cuando realmente hacen falta, cada palabra se convierte en un tesoro, en algo que otros escuchan con atención porque saben que no hablas por hablar. El problema es que muchas veces hablamos sin pensar. Decimos cosas solo para llenar el silencio, para impresionar, para defendernos o para aparentar. Y ahí es cuando perdemos fuerza. Las palabras vacías no solo nos debilitan frente a los demás, también nos hacen perder respeto hacia nosotros mismos. Cuando hablamos demasiado, revelamos demasiado. Y lo que se revela sin cuidado puede ser usado en nuestra contra. Los estoicos eran maestros en la economía del lenguaje. Sabían que hablar poco pero con intención es mejor que hablar mucho sin dirección. Epicteto decía que debemos ser más rápidos en escuchar que en responder, porque la escucha nos nutre, mientras que las palabras imprudentes pueden dañarnos. Cada vez que decides callar en lugar de soltar lo primero que pasa por tu mente, estás ejercitando un poder interno, el dominio sobre ti mismo. Piénsalo en situaciones cotidianas. En una discusión de pareja, ¿qué es más fuerte? ¿Decir 1000 palabras enojadas que después generan heridas, o callar, respirar y hablar solo lo necesario para resolver el problema? En un trabajo, ¿qué tiene más impacto? ¿Ser alguien que opina de todo aunque no sepa mucho, o alguien que habla poco pero cuando lo hace, todos escuchan porque saben que sus palabras tienen peso? Tus palabras también tienen un impacto en cómo los demás te perciben. Cada vez que hablas demasiado de tus planes, de tus emociones o de tus problemas, entregas poder. Le das a los demás información que quizá no debían tener. Quien sabe todo de ti, puede juzgarte, criticarte o incluso manipularte. Pero cuando eliges hablar con cuidado, mantienes el control sobre lo que los demás saben y lo que no. Eso es poder. El silencio estratégico combinado con palabras sabias es una de las armas más efectivas que puedes tener. No se trata de ser alguien frío o distante, sino de usar el lenguaje como una herramienta, no como un desahogo. Pregúntate siempre, ¿vale la pena decir esto? ¿Esta palabra aporta o solo es ruido? ¿Estoy hablando porque es necesario o porque no sé manejar el silencio? La clave es comprender que cada palabra es un acto irreversible. Una vez que la dices, no puedes borrarla. Puedes pedir perdón, puedes explicar, pero la palabra ya dejó huella. Por eso es mejor hablar con cuidado, elegir bien y no desperdiciar tu poder en conversaciones que no aportan nada. Imagina que cada vez que hablas entregas una parte de tu fuerza. Si lo haces sin medida, terminas agotado, sin respeto y sin energía. Pero si lo haces con sabiduría,
Tus palabras se convierten en flechas precisas que llegan directo al blanco. Y eso es lo que genera respeto, no la cantidad de palabras, sino la calidad. Los estoicos nos invitan a pensar antes de hablar, a valorar el silencio como parte de la comunicación y a reconocer que las palabras son, en muchos casos, más fuertes que las acciones impulsivas. Si aprendes a usar este principio, descubrirás que hablas menos, pero comunicas más. Que callas más, pero inspiras más. Y que tus palabras, en lugar de ser un derroche, se convierten en tu sello personal de sabiduría y fuerza. En conclusión, cada palabra que sueltas es un poder que entregas. No regales ese poder a cualquiera, no lo uses sin conciencia. Guarda tus palabras como un tesoro y entrégalas solo cuando sea necesario. Así, cada vez que hables, tendrás un impacto real, y quienes te escuchen sabrán que tus palabras no son ruido, sino verdad, experiencia y fuerza. Lección 4. El verdadero respeto nace de lo que haces, no de lo que cuentas. El respeto es una de esas cosas que todos queremos, pero que pocos entienden cómo se gana. Algunos creen que basta con exigirlo, otros piensan que se obtiene hablando de logros, mostrando títulos o contando historias. Sin embargo, los estoicos lo tenían claro: el respeto verdadero no nace de lo que dices, sino de lo que haces. No se construye con discursos, se construye con acciones. Piensa en tu vida diaria. Seguramente conoces a alguien que habla mucho de lo que hará, que presume lo que tiene o que exige que lo respeten, pero en la práctica sus acciones contradicen sus palabras. Tal vez promete cosas que nunca cumple, o dice tener valores que no practica. ¿Le respetas de verdad? Probablemente no. El respeto no se puede imponer con palabras, se gana demostrando coherencia entre lo que dices y lo que haces. Los estoicos valoraban la integridad. Para ellos, vivir de acuerdo a la virtud era más importante que hablar de virtud. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por parecer filósofos, sino por serlo de verdad. En otras palabras, no se trata de aparentar sabiduría, se trata de practicarla en cada decisión diaria. Y lo mismo aplica para ti: no busques parecer respetable, vive de manera que tus actos hablen por ti. El respeto auténtico es silencioso. Nadie te lo entrega porque lo pidas, sino porque lo inspiras. Surge cuando los demás ven disciplina en tu vida, compromiso en tus acciones y fortaleza en tu carácter. Un jefe que llega temprano, trabaja duro y trata a los demás con justicia no necesita exigir respeto, porque sus actos lo generan de manera natural. Un padre o una madre que cumplen con sus responsabilidades no necesitan dar discursos para que sus hijos los admiren, porque su ejemplo lo dice todo. La pregunta es: ¿qué impacto tienen tus acciones en la percepción que otros tienen de ti? ¿Hablas más de lo que haces? ¿Prometes cosas que no cumples? ¿Exiges respeto pero no das motivos para que lo sientan? Si es así, estás cayendo en la trampa de querer obtener con palabras lo que solo se consigue con hechos. Para aplicar esta lección, empieza por observarte con honestidad. Haz una lista de lo que dices que eres y lo que realmente haces. Si dices que eres disciplinado, ¿cómo lo demuestras cada día? Si dices que valoras la honestidad, ¿eres sincero incluso cuando nadie te observa? Si hablas de metas grandes, ¿estás dando pasos concretos hacia ellas? Esa coherencia es la base del respeto verdadero. Los estoicos también recordaban que el respeto más importante no es el de los demás, sino el que tienes hacia ti mismo. Y ese nace cuando vives en armonía con tus valores. Si actúas en contra de lo que dices creer, tarde o temprano sentirás un vacío interno. Pero si vives de acuerdo con tus principios, aunque nadie lo vea, te sentirás fuerte y en paz. Ese respeto propio es el que después se refleja hacia afuera. Un ejemplo claro lo vemos en el deporte. Un atleta que habla mucho de lo talentoso que es, pero que no entrena ni se esfuerza, no inspira respeto. Puede impresionar con palabras, pero el respeto se desvanece pronto. En cambio, un atleta que se disciplina, que entrena en silencio,
que da lo mejor de sí en cada competencia, se gana el respeto del público sin tener que decir una sola palabra. En tu vida cotidiana, puedes aplicar este principio de manera sencilla. Cumple lo que prometes, haz más de lo que dices, muestra resultados antes de hablar de ellos. No se trata de nunca hablar, sino de hablar menos y demostrar más. El verdadero poder está en la congruencia. Recuerda, cualquiera puede hablar de valores, metas o virtudes. Pero solo unos pocos viven de manera que esas palabras se convierten en hechos. Y son esos pocos los que inspiran respeto duradero. Los demás pueden admirar por un momento, pero solo a los coherentes los respetan siempre. En conclusión, el respeto no se exige ni se negocia, se gana con acciones firmes y consistentes. Deja de gastar energía en contar quién eres o lo que quieres lograr. Dedícate a vivirlo. Que tu disciplina hable, que tu ejemplo inspire y que tu vida sea tan clara que no necesites discursos. Porque el respeto verdadero, el que perdura, nace siempre de lo que haces, no de lo que cuentas. Lección 5. El control de tus emociones comienza con el control de tu lengua. Una de las batallas más difíciles que enfrentamos a diario no es contra otras personas, ni contra los problemas externos, sino contra nosotros mismos. Y dentro de esa lucha interna, el dominio de las emociones ocupa el primer lugar. Los estoicos lo sabían bien, quien no controla sus emociones, se convierte en esclavo de ellas. Pero aquí hay un punto clave que a menudo se pasa por alto. El control de las emociones comienza con el control de la lengua. Tus palabras son el reflejo de lo que sientes. Cuando estás enojado y hablas sin pensar, tus palabras hieren y abren cicatrices que después cuesta cerrar. Cuando estás ansioso y hablas sin medida, transmites inseguridad y generas caos en los demás. Cuando estás triste y lo único que dices son quejas, alimentas aún más esa tristeza. En todos los casos, tu lengua se convierte en un espejo de tus emociones, y si no la controlas, pierdes poder sobre ti mismo. Los estoicos aconsejaban guardar silencio en los momentos de ira, porque entendían que las palabras dichas en caliente rara vez representan lo que realmente pensamos. Son impulsos disfrazados de discurso. Y el problema es que una vez que las palabras salen, no se pueden retirar. Puedes disculparte, puedes explicar, pero lo que dijiste ya dejó una marca. Imagina una situación común, discutes con un amigo o con tu pareja. En un arranque de rabia, dices cosas que no sientes, solo para ganar la discusión o descargar la frustración. Minutos después, el enojo pasa, pero tus palabras ya hicieron daño. Quizás logres reconciliarte, pero el recuerdo de lo que dijiste queda ahí. En cambio, si hubieras callado, respirado y esperado a hablar con calma, habrías mostrado verdadero control. El dominio de la lengua no significa reprimirte siempre ni quedarte en silencio eternamente. Significa aprender a poner un filtro entre lo que sientes y lo que dices. Preguntarte antes de hablar, ¿esto que quiero decir aporta algo? ¿Voy a resolver un problema o solo a descargar mi enojo? ¿Me arrepentiré después de soltar estas palabras? Ese pequeño espacio de reflexión es lo que convierte una reacción impulsiva en una respuesta sabia. Además, el control de la lengua no solo te protege a ti, también te da autoridad frente a los demás. Una persona que habla sin freno, que se queja de todo o que grita cuando algo no le gusta, inspira poca confianza. En cambio, alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar, transmite calma, seguridad y respeto. ¿Por qué? Porque muestra que no es esclavo de sus emociones, sino dueño de ellas. Los estoicos repetían que no podemos controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y esa respuesta, casi siempre, se manifiesta a través de nuestras palabras. El enojo, la frustración o la tristeza no pueden evitarse del todo, pero sí podemos decidir cómo las expresamos. Ahí está la verdadera libertad, no en reprimir lo que sentimos, sino en elegir cómo lo comunicamos. Un ejemplo inspirador lo vemos en líderes que, en momentos de crisis, en lugar de gritar o perder el control,
usan palabras firmes y claras que calman a su gente. Esos líderes no son los que nunca sienten miedo o rabia, sino los que aprendieron a controlar su lengua y con ello dominar sus emociones. Aplicar esta lección en tu vida es sencillo en teoría, pero exige práctica. La próxima vez que sientas enojo, antes de hablar, respira y guarda silencio unos segundos. Si estás ansioso, evita hablar impulsivamente de todo lo que te preocupa y enfócate en lo que puedes hacer. Si te invade la tristeza, no la alimentes con palabras de derrota, busca palabras que te fortalezcan. Poco a poco, ese hábito se convierte en un escudo que protege tu mente y tu vida. En resumen, quien controla su lengua comienza a controlar su mundo interior. Tus palabras pueden ser armas que hieren o llaves que abren caminos. Depende de ti decidir cómo usarlas. Recuerda, el verdadero dominio de las emociones no empieza en la mente, sino en la boca. Controla tu lengua, y habrás dado el primer paso para controlar tu vida. Lección 6. Tus planes crecen en secreto, se destruyen cuando los presumes. Hay algo poderoso en el silencio. Protege, nutre y fortalece. Y lo mismo sucede con tus planes y proyectos. Cada meta que nace en tu mente es como una semilla. Necesita tierra fértil, agua, cuidado y tiempo para crecer. Pero si la expones demasiado pronto, si la presumes antes de que haya echado raíces, corres el riesgo de que se seque o de que otros la arranquen. Los estoicos entendían que hablar en exceso de lo que planeas hacer debilita tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu mente interpreta la acción de hablar como si ya hubieras avanzado. Cuando cuentas tu meta, recibes aprobación, felicitaciones o críticas. Y ese reconocimiento anticipado, en lugar de darte más fuerza, roba parte de tu motivación. Es como si tu cerebro dijera, ya hemos conseguido algo cuando en realidad no has hecho nada todavía. Piensa en esto, cuando alguien presume que va a empezar a entrenar, que va a abrir un negocio o que va a escribir un libro, muchas veces termina quedándose solo en palabras. Habló tanto de ello que perdió la energía necesaria para actuar. Es como inflar un globo y soltarlo antes de tiempo. Todo el aire se escapa sin dejar nada. En cambio, quienes trabajan en silencio suelen sorprender. No anuncian lo que harán, simplemente lo hacen. Y cuando muestran resultados, nadie puede dudar de su disciplina. Esa es la diferencia entre los que presumen y los que construyen. Los primeros buscan atención, los segundos buscan logros reales. El silencio protege tus sueños de la opinión ajena. Porque cuando compartes demasiado pronto tus planes, te expones a críticas, envidias o dudas que pueden sembrar inseguridad en tu mente. Quizás alguien te diga, eso es imposible, no tienes lo que se necesita, o ya muchos lo intentaron y fracasaron. Y aunque esas palabras no definan tu destino, sí pueden debilitar tu confianza. Es como abrir la puerta de tu casa a cualquiera y dejar que ensucie lo que estabas cuidando con tanto esfuerzo. Los estoicos aconsejaban actuar primero y hablar después. Marco Aurelio decía que no debemos perder tiempo hablando de cómo debería ser el hombre bueno, sino que debemos serlo. Esa es la esencia, deja que tus resultados hablen por ti. El respeto, la admiración y la credibilidad no se obtienen con anuncios, se obtienen con hechos visibles. No se trata de vivir en un secreto absoluto, sino de aprender a distinguir qué compartir y qué guardar. Puedes hablar de lo que ya lograste, de las lecciones aprendidas o de los pasos que diste. Pero lo que está en proceso, lo que aún es frágil, merece silencio y protección. Piensa en un agricultor, no arranca la planta apenas brota para enseñarla, porque sabe que moriría. La cuida en silencio, la protege de la intemperie, y solo cuando da fruto la muestra con orgullo. Así deberías tratar tus planes. Protégelos en secreto hasta que estén listos para sostenerse por sí solos. Aplicar esta lección en tu vida te dará una gran ventaja. La próxima vez que tengas un objetivo, en lugar de contarlo a todos, guarda silencio y actúa. Si quieres entrenar, empieza a hacerlo sin anunciarlo. Si planeas un negocio,
Trabaja en él sin buscar aprobación. Si quieres aprender algo nuevo, estudia en silencio hasta que tus resultados hablen por ti. Te darás cuenta de que esa energía que antes gastabas en palabras, ahora se convierte en acción. Además, descubrirás algo importante. El silencio te libera de la presión externa. Cuando cuentas tu plan a los demás, sientes la carga de tener que cumplir con lo que dijiste. Eso puede generar ansiedad y, paradójicamente, bloquear tu avance. Pero cuando actúas en silencio, solo respondes ante ti mismo. Y eso te da libertad para equivocarte, corregir y seguir adelante sin la mirada constante de otros. En conclusión, recuerda esta verdad estoica: tus planes son más fuertes cuando crecen en secreto. Si los presumes demasiado pronto, los debilitas. Si los proteges con silencio y acción, se convierten en logros sólidos que nadie puede discutir. Deja que tus resultados sean los que hablen. Porque la admiración verdadera no se obtiene contando lo que harás, sino mostrando lo que lograste. Lección 7. Callar no es debilidad, es inteligencia en acción. En nuestra sociedad, el silencio suele interpretarse de manera equivocada. Muchos creen que callar es un signo de sumisión, de falta de carácter o de miedo. Se piensa que el que guarda silencio no tiene nada que decir o que no sabe defenderse. Sin embargo, los estoicos enseñaban todo lo contrario. Callar, en muchos casos, no es debilidad, es inteligencia en acción. ¿Por qué? Porque no todo merece una respuesta, no todas las batallas son dignas de pelear y no todas las provocaciones requieren tu energía. Al callar, demuestras dominio de ti mismo y sabiduría para elegir dónde y cuándo actuar. Piensa en una discusión común. Alguien te provoca, te insulta o intenta rebajarte con palabras. La reacción automática sería responder, defenderte o atacar de vuelta. Pero cuando respondes en caliente, entras en el juego de esa persona. Pierdes tu centro, tu paz y en muchos casos, tu credibilidad. En cambio, cuando eliges callar, no porque no tengas que decir, sino porque decides que no vale la pena, muestras fortaleza. Tu silencio se convierte en un escudo que te protege de la manipulación emocional. Los estoicos sabían que la ira y la impulsividad son cadenas que nos hacen esclavos de los demás. Epicteto decía: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y ese consentimiento se da, en gran medida, cuando dejas que las palabras ajenas gobiernen tu respuesta. Callar, entonces, es negarte a entregar tu poder. No se trata de quedarte mudo siempre, sino de usar el silencio de forma estratégica. Hay momentos en los que el silencio es más elocuente que cualquier discurso. Cuando alguien espera que reacciones y tú no lo haces, le quitas poder. Cuando guardas silencio en medio de un conflicto, proyectas calma y dominio. Y cuando callas para observar, aprendes más de lo que aprenderías hablando. Piénsalo, ¿cuántas veces te arrepentiste de lo que dijiste en un momento de ira? ¿Y cuántas veces te arrepentiste de haberte quedado callado? Lo primero suele ocurrir con frecuencia, lo segundo, mucho menos. El silencio rara vez te genera problemas, pero las palabras mal dichas casi siempre dejan heridas. Además, callar te da ventaja en cualquier interacción. El que habla demasiado revela sus pensamientos, sus planes, sus emociones. El que escucha en silencio observa, analiza y entiende mejor la situación. En un debate, en un negocio o en una relación, quien domina el silencio tiene la capacidad de ver más allá y actuar con inteligencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba constantemente que no debemos dejarnos arrastrar por la necesidad de responder a todo. La grandeza está en la serenidad. Y esa serenidad, muchas veces, se construye con silencio. Ahora bien, no confundas callar con reprimirte o con permitir abusos. El silencio no significa permitir que pasen por encima de ti. Significa que eliges cuándo hablar y cómo hacerlo. Una respuesta serena y firme, dicha en el momento adecuado, vale mucho más que 1000 palabras lanzadas sin control.
El silencio también es un acto de respeto hacia ti mismo. Te permite pensar antes de hablar, filtrar tus emociones y evitar que tus palabras se conviertan en armas contra ti. Es, en esencia, un recordatorio de que tú eres dueño de ti mismo, no tus impulsos. Para aplicar esta lección en tu vida, empieza con algo simple. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira y guarda silencio. No respondas de inmediato. Observa, analiza y decide si vale la pena hablar. Hazlo también en conversaciones cotidianas. Escucha más de lo que hablas. Descubrirás que entiendes mejor a las personas y que tu palabra, cuando la uses, tendrá más peso. En conclusión, callar no es un signo de debilidad. Es la prueba de que tienes el control, de que eliges tu paz antes que la confrontación inútil. Es inteligencia en acción, porque te da tiempo para pensar, observar y decidir con sabiduría. No temas al silencio, úsalo como herramienta, como estrategia y como escudo. Porque muchas veces, la respuesta más poderosa no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Lección 8. Escuchar más que hablar te da ventaja sobre los demás. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar. Las redes sociales, las conversaciones cotidianas y hasta los debates muestran la misma realidad. Todos hablan, todos opinan, todos quieren tener la última palabra. Pero entre tanto ruido, hay un secreto que los estoicos entendían muy bien. Quien escucha más que habla, siempre tiene ventaja. Escuchar no es un acto pasivo, como muchos piensan. Escuchar es un arte, una habilidad que requiere atención, paciencia y humildad. Cuando escuchas, no solo oyes palabras, entiendes emociones, detectas intenciones y descubres información que muchos pasan por alto. Mientras otros gastan su energía en tratar de impresionar hablando, tú la inviertes en aprender observando. Los estoicos recomendaban escuchar con atención porque sabían que la sabiduría no se obtiene repitiendo lo que uno ya sabe, sino absorbiendo lo que otros pueden enseñarte. Epicteto, por ejemplo, insistía en que tenemos 2 oídos y una sola boca, y que esa proporción debería recordarnos que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Imagina una negociación. Si hablas demasiado, revelas tus planes, tus miedos y tus límites. En cambio, si escuchas, conoces lo que la otra persona realmente quiere, sus puntos débiles y sus motivaciones. Esa información silenciosa es poder. Y cuando decidas hablar, lo harás con ventaja, porque tendrás más claridad sobre la situación que la otra parte. Escuchar también es una forma de respeto. Cuando permites que alguien se exprese sin interrumpirlo, le das valor a sus palabras. Eso genera confianza, abre puertas y fortalece relaciones. Al contrario, cuando solo hablas de ti, de tus problemas y de tus logros, terminas alejando a la gente. Nadie quiere estar con alguien que solo habla pero nunca escucha. Pero hay algo aún más profundo. Escuchar te ayuda a controlarte a ti mismo. Cuando prestas atención al otro, te entrenas para frenar tu impulso de hablar sin pensar. Aprendes a valorar el silencio, a procesar la información antes de responder y a responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. Esa pausa, esa espera, es lo que diferencia a una persona común de una persona sabia. Escuchar más también te protege de los errores. Cuando hablas demasiado, te expones a decir cosas de las que luego te arrepientes, a revelar más de lo necesario o a comprometerte con promesas que no podrás cumplir. Pero cuando escuchas, acumulas datos, entiendes el panorama y puedes decidir con calma cuál será tu próximo paso. Los grandes líderes a lo largo de la historia no fueron los que más gritaban o los que imponían su voz en cada conversación. Fueron aquellos que sabían escuchar, porque entendían que el conocimiento no está solo en sus propias ideas, sino en captar lo que ocurre a su alrededor. Un buen estratega siempre observa antes de moverse, un buen sabio siempre escucha antes de hablar. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida? Empieza con pequeños hábitos. En tus conversaciones cotidianas, en lugar de pensar en lo que vas a responder,
Concéntrate en comprender lo que la otra persona está diciendo. Haz preguntas, muestra interés genuino. Verás que la gente se abrirá más contigo y que, al mismo tiempo, aprenderás mucho más de lo que imaginas. Hazlo también en discusiones o desacuerdos. Cuando alguien te critique o te ataque, escucha primero. A veces, al escuchar sin interrumpir, descubres que detrás de las palabras duras hay miedo, dolor o inseguridad. Eso te permite responder con calma, en lugar de con agresión. Y sobre todo, escucha la vida. Escucha a tu entorno, a tu intuición, a lo que las experiencias te quieren enseñar. Callar y observar con atención es una forma de aprender que nunca falla. En conclusión, hablar puede darte protagonismo por un momento, pero escuchar te da ventaja para siempre. Porque quien escucha comprende, y quien comprende puede actuar con inteligencia. Los estoicos lo sabían. El silencio combinado con la escucha activa es un arma poderosa. Así que recuerda, no busques ser el que más habla, busca ser el que mejor escucha. Ahí está la verdadera fortaleza. Lección 9. Hablar menos reduce la ansiedad, aumenta la paz interior. La mayoría de las personas no se dan cuenta del peso invisible que cargan cada día al hablar en exceso. Contar demasiado, opinar de todo, justificar cada decisión o querer explicar cada detalle de su vida genera una presión constante. La de mantener una imagen, la de no equivocarse con lo que dicen, la de sostener una conversación que muchas veces no era necesaria. Ese desgaste es una de las raíces de la ansiedad. Los estoicos entendían que hablar menos no era un simple hábito, sino una disciplina poderosa. Porque cada palabra que pronuncias te ata, mientras que cada silencio elegido con sabiduría te libera. Al hablar menos, disminuyes las posibilidades de entrar en conflictos, de generar malentendidos o de comprometerte con cosas que luego no quieres cumplir. Y, sobre todo, liberas a tu mente de la presión de estar siempre explicando tu vida. La ansiedad crece cuando sentimos que estamos bajo constante observación o juicio. Y hablar demasiado alimenta esa sensación. ¿Por qué? Porque al abrir tu mundo interno en exceso, das espacio a que otros opinen, critiquen o cuestionen. Eso deja en tu interior una semilla de inseguridad. ¿Qué pensará tal persona de lo que dije? ¿Estuvo bien lo que conté? ¿Y si me critican? Poco a poco, esa inquietud se convierte en ansiedad. En cambio, cuando eliges hablar menos, recuperas control sobre ti mismo. Dejas de sentir la necesidad de impresionar, de justificar o de llenar silencios incómodos. Empiezas a disfrutar del silencio como un espacio de calma y no como un vacío que hay que tapar con palabras. Ese cambio es liberador. Te da una paz interior que se refleja en tu manera de caminar, de mirar y de relacionarte con los demás. Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando dejas de preocuparte por lo que los demás piensen o digan. Hablar menos es justamente un camino hacia eso. Porque cuanto menos expongas tu mundo interno, menos te afectarán las opiniones externas. El ruido de fuera ya no penetra en tu paz, porque has aprendido a guardar lo esencial solo para ti. Otro beneficio de hablar menos es que tu palabra gana valor. Cuando hablas solo lo necesario, tus frases tienen más peso. La gente presta atención porque sabe que no hablas por hablar, sino que eliges cuidadosamente cuándo y cómo expresarte. Eso no solo te da respeto, también te da poder sobre tu propia vida. Es como reducir el ruido de fondo para escuchar con claridad lo que realmente importa. En lo práctico, hablar menos también te ayuda a reducir el estrés. Muchas veces nos cargamos con promesas que hicimos sin pensarlo, solo por querer complacer en el momento. Nos comprometemos a favores, trabajos o actividades que no queríamos, pero que dijimos por no saber callar. Ese exceso de palabras se convierte luego en un exceso de responsabilidades, que termina robándonos la paz. Hablar menos es un acto de autocuidado. No necesitas compartir cada meta, cada problema o cada emoción. Algunas cosas están mejor guardadas en silencio, como semillas que solo deben ver la luz cuando estén listas para dar fruto.
Practicar este control no es reprimirte, es elegir con inteligencia que merece salir de tu boca y que debe permanecer en tu interior. ¿Cómo empezar a aplicar esto? Hazlo poco a poco. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar algo de más, detente y pregúntate, ¿es necesario que lo diga? ¿Aporta algo? Si la respuesta es no, elige el silencio. Practica también el arte de escuchar sin interrumpir. Descubrirás que hablar menos no significa desconectarte de los demás. Al contrario, te conecta de manera más profunda porque aprendes a valorar el intercambio real, sin necesidad de llenar cada segundo con tus palabras. En conclusión, hablar menos es un camino directo hacia la paz interior. Te ayuda a soltar la ansiedad de ser entendido por todos, a proteger tu energía de la crítica externa y a darle valor a tu voz. Los estoicos lo sabían. No es la cantidad de palabras lo que define a una persona sabia, sino la calidad de sus silencios. Así que recuerda, cada vez que eliges callar, no estás perdiendo, estás ganando tranquilidad, respeto y fortaleza interior. Lección 10. El misterio atrae más que la explicación detallada. Vivimos en una época donde todo se cuenta, se muestra y se expone. Las redes sociales han convertido la vida personal en un escaparate constante. Cada logro, cada meta, cada momento cotidiano se comparte como si fuera obligatorio mostrarlo. Y aunque esto puede dar una sensación de conexión, también tiene un costo oculto. Cuanto más revelas, menos valor tiene lo que compartes. Es aquí donde entra la lección estoica. El misterio atrae más que la explicación detallada. El ser humano siempre se ha sentido atraído por lo que no entiende del todo, por lo que guarda un velo de silencio o discreción. Aquello que no se muestra en exceso despierta curiosidad, respeto e incluso admiración. En cambio, lo que se explica con lujo de detalles pierde encanto, se desgasta y se vuelve común. Piensa en una persona que habla demasiado de sus planes. Al contarlo todo, al explicar cada paso, cada detalle, pierde fuerza. La gente ya no espera el resultado porque ya lo escuchó todo de antemano. En cambio, quien trabaja en silencio, quien no expone cada movimiento, genera expectativa. Cuando finalmente muestra su logro, impacta mucho más porque el misterio previo lo multiplicó. Los estoicos entendían que el poder personal se fortalece en la reserva. No se trata de esconder tu vida como si fuera un secreto oscuro, sino de saber dosificar lo que compartes. Cuando eliges callar y dejar espacio al misterio, no solo proteges tu paz interior, también creas un aura que atrae a los demás. Porque, aunque no lo admitan, las personas sienten más interés por lo que no pueden descifrar por completo. El misterio es una forma de poder silencioso. No necesitas explicarlo todo para que los demás te respeten. Al contrario, cuanto más detallada es tu explicación, más expuesto quedas, y más fácil resulta para otros criticarte, opinar o incluso sabotearte. El misterio, en cambio, te mantiene protegido y al mismo tiempo atractivo. Marco Aurelio hablaba de la importancia de no desperdiciar energía en tratar de justificarte ante los demás. Quien necesita explicar demasiado lo que hace, en el fondo busca aprobación. Y depender de la aprobación externa es una cadena que te quita libertad. El misterio, en cambio, es libertad en acción. Te permite avanzar sin rendir cuentas a todos, sin estar atado a las expectativas de otros. Además, el misterio es una herramienta poderosa en las relaciones humanas. En la amistad, en el trabajo, en el amor, lo que no se da por completo mantiene viva la atención. Mostrarlo todo de golpe puede dar la ilusión de cercanía, pero muchas veces también quita el interés. En cambio, cuando eliges guardar parte de ti, la otra persona se siente motivada a conocerte más, a descubrir lo que hay detrás. Hablar menos de ti, contar menos de tus planes y explicar menos de tus razones no significa ser frío o distante. Significa valorar tu mundo interno lo suficiente como para no ponerlo en bandeja para todos. Significa entender que lo más valioso de ti no está en lo que expones, sino en lo que proteges. En lo práctico, esto también reduce el estrés.
Cada vez que explicas de más, abres la puerta a opiniones, críticas y juicios. Eso genera presión, porque inconscientemente empiezas a cargar con la expectativa de los demás. En cambio, cuando eliges mantener misterio, avanzas sin ese peso. Tu camino es tuyo, tu proceso es tuyo, y tus resultados hablan por sí solos. La próxima vez que sientas la necesidad de dar una explicación detallada de tus decisiones, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente necesito justificarme? ¿O es suficiente con guardar silencio y seguir adelante? Muchas veces descubrirás que no necesitas decir tanto, que el misterio, lejos de alejarte, te fortalece. En conclusión, el misterio no es debilidad ni desinterés, es inteligencia emocional y estratégica. Te permite atraer más con menos, ganar respeto sin rogarlo y avanzar sin cargas innecesarias. Recuerda, lo que se cuenta en exceso pierde valor, pero lo que se guarda en reserva se vuelve poderoso. Y como enseñaban los estoicos, el verdadero poder está en controlar lo que compartes, no en exponerlo todo. Lección 11. La disciplina del silencio fortalece tu carácter. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es una fuerza que moldea el carácter. Mientras muchos creen que hablar es la manera de demostrar confianza, seguridad o poder, los estoicos comprendían que la verdadera fortaleza se forja en el dominio de uno mismo. Y uno de los mayores actos de dominio es saber callar cuando quieres hablar. Esa disciplina no te debilita, al contrario, te hace fuerte, resistente y sabio. ¿Por qué el silencio fortalece tu carácter? Porque cada vez que eliges callar en lugar de responder de manera impulsiva, entrenas tu capacidad de autocontrol. No dejas que tus emociones gobiernen tus acciones. Y eso, con el tiempo, te convierte en alguien que no se doblega ante la ira, la ansiedad o el deseo de atención. Al controlar tu lengua, controlas una parte fundamental de ti mismo. Imagina una discusión acalorada. Tu primer impulso puede ser responder, defenderte, alzar la voz o incluso atacar. Pero si eliges el silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que tu paz es más valiosa que ganar un argumento, tu carácter se fortalece. Ese acto consciente es como un entrenamiento interno. Dominas el fuego que arde dentro de ti en lugar de dejar que se desborde. Los estoicos sabían que no se puede controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí se puede controlar la respuesta propia. El silencio es ese escudo que te protege de caer en provocaciones, de desperdiciar energía en discusiones inútiles y de mostrar debilidad a través de palabras mal elegidas. Cuando guardas silencio en el momento adecuado, demuestras una solidez interior que muchos confunden con misterio, pero que en realidad es fortaleza. El carácter no se forma en lo que dices de ti mismo, sino en lo que eres capaz de demostrar con tus actos. Y el silencio es un acto en sí mismo. Es elegir con firmeza no caer en el juego del ego, no necesitar demostrar constantemente que tienes razón, no dejar que las emociones pasajeras decidan por ti. Esa constancia, repetida día tras día, construye un carácter inquebrantable. También es importante entender que el silencio no significa sumisión. No se trata de aceptar lo injusto o de callar siempre frente a lo que merece ser dicho. El silencio del que hablamos es el silencio consciente, el que se elige como estrategia, como disciplina. Es callar cuando hablar no aporta nada, cuando la respuesta solo alimentaría un conflicto o cuando tu energía puede invertirse en algo más productivo. Esa disciplina se refleja en todos los aspectos de la vida. En el trabajo, quien sabe callar cuando es necesario proyecta seriedad y madurez. En las relaciones, quien escucha más que habla genera confianza y respeto. En la vida personal, quien aprende a guardar silencio ante sus propios impulsos emocionales logra claridad antes de actuar. En todos los casos, el silencio es entrenamiento para el carácter. El filósofo Séneca decía que no se debe hablar mucho de lo que uno hará, sino hacerlo. Ahí también está la fuerza del silencio, en mantener tus planes resguardados hasta que se convierten en resultados.
Esa disciplina te protege de la crítica prematura y de la tentación de buscar aprobación externa. Guardar silencio sobre lo que construyes en tu interior es como proteger una semilla hasta que florece. Además, el silencio tiene un efecto profundo en tu mente. Al callar, escuchas más, observas más, entiendes más. El ruido exterior baja y tu interior se fortalece. Esa claridad mental es la que te permite tomar mejores decisiones y actuar con sabiduría. Poco a poco, tu carácter se vuelve más firme porque ya no reaccionas impulsivamente, sino que eliges con calma y seguridad. El silencio disciplinado es, en esencia, un entrenamiento invisible. Nadie lo ve, pocos lo entienden, pero los resultados hablan por sí solos. Cada vez que eliges callar en lugar de explotar, cada vez que decides escuchar en lugar de interrumpir, cada vez que proteges tus planes en lugar de presumirlos, tu carácter se refuerza como el acero en el fuego. En conclusión, la disciplina del silencio no te hace débil ni invisible. Te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más respetado. Recuerda que hablar es fácil, pero callar en el momento correcto es un arte reservado para los que tienen dominio de sí mismos. Y como enseñaban los estoicos, quien domina su lengua, domina su carácter, y quien domina su carácter, tiene el verdadero poder. Lección 12. Haz de tu vida un ejemplo tan claro que no necesite palabras. El verdadero poder no está en lo que dices de ti mismo, sino en lo que otros ven reflejado en tu vida. Las palabras convencen por un momento, pero los ejemplos transforman para siempre. Cuando alguien vive de acuerdo con lo que predica, no necesita discursos ni explicaciones. Su sola forma de actuar se convierte en un mensaje imposible de ignorar. Esa es la esencia de esta lección. Haz de tu vida un ejemplo tan claro que no necesite palabras. Los estoicos entendían que la virtud no debía ser proclamada, sino practicada. Marco Aurelio no escribió para presumir su sabiduría, sino para recordarse a sí mismo cómo debía actuar cada día. Epicteto no hablaba de libertad interior porque era un tema atractivo, sino porque lo encarnaba a pesar de haber nacido esclavo. Séneca no escribía sobre el valor de la serenidad como teoría, sino porque intentaba aplicarla en medio de la adversidad. En cada caso, sus enseñanzas sobrevivieron no tanto por sus palabras, sino por la coherencia de sus vidas. Hoy, en un mundo donde la mayoría busca ser escuchado, visto y seguido, la coherencia se ha vuelto un recurso escaso. Muchos hablan de disciplina pero no la practican. Otros predican valores que no aplican en lo privado. Y otros tantos repiten frases inspiradoras, pero llevan una vida desordenada y contradictoria. Por eso, quien logra alinear sus palabras con sus actos, quien transforma su vida en un ejemplo vivo, se vuelve automáticamente alguien digno de respeto. Tu vida, vivida con coherencia, se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier discurso. Cuando demuestras paciencia en medio de la provocación, enseñas más que con 1000 consejos sobre la calma. Cuando trabajas en silencio y alcanzas resultados, inspiras más que hablando sobre esfuerzo. Cuando eliges el bien aun cuando nadie te observa, muestras más integridad que con cualquier promesa pública. Haz un ejercicio sencillo. Piensa en las personas que más han influido en ti. Seguramente no fueron aquellas que hablaron sin parar, sino aquellas cuya forma de vivir te marcó. Tal vez un familiar que mostró resiliencia en tiempos difíciles. Tal vez un maestro que practicaba lo que enseñaba. Tal vez un amigo que, sin necesidad de grandes discursos, te dio un ejemplo de lealtad o de valentía. Así funciona la vida. Lo que realmente impacta no son las palabras, sino los hechos. Hacer de tu vida un ejemplo también significa asumir la responsabilidad de cada decisión. No puedes exigir respeto si no respetas. No puedes pedir confianza si no eres confiable. No puedes esperar que otros crean en ti si tus actos contradicen lo que dices. Cada día, con tus elecciones, estás mostrando al mundo quién eres en realidad. Esta lección nos invita a dejar de desgastarnos explicando, justificando o aparentando. En lugar de eso, enfócate en construir una vida tan clara,
tan firme, tan coherente, que no necesite palabras para ser entendida. Cuando tu vida se convierte en un testimonio silencioso de disciplina, integridad y fortaleza, inspiras a otros de manera natural, sin buscarlo. El poder del ejemplo radica en que es imposible de refutar. Una persona puede cuestionar tus ideas, puede criticar tus palabras o dudar de tus intenciones, pero no puede negar lo que ve en tus acciones. Ahí está la fuerza. Los hechos son argumentos que no necesitan defensa. Además, vivir de esta forma no solo impacta a los demás, también te transforma a ti. Cada día que eliges actuar con coherencia, refuerzas tu carácter y tu confianza. Ya no dependes de la aprobación externa, porque sabes que tu vida habla por ti. Y esa paz, esa seguridad interior, es mucho más poderosa que cualquier reconocimiento público. En resumen, esta lección nos recuerda que las palabras son frágiles, pero los ejemplos son eternos. No te preocupes por convencer al mundo con discursos. Haz de tu vida un ejemplo tan claro que los demás no necesiten escuchar nada para entender quién eres. Como dirían los estoicos, no expliques la virtud, vívela. No hables de grandeza, constrúyela. No busques seguidores con palabras, inspira con tu ejemplo. Hemos llegado al final de estas 12 lecciones de sabiduría estoica. Recuerda, el silencio es fuerza, la coherencia es respeto y tus actos siempre hablarán más que cualquier palabra. Si aplicas aunque sea una de estas enseñanzas en tu vida diaria, comenzarás a notar un cambio profundo en tu carácter y en la manera en que los demás te perciben. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Me encantaría saber qué piensas. Déjame en los comentarios la palabra disciplina, para recordarnos que es a través de ella que construimos carácter, paz y verdadero poder. Tu aporte no solo enriquece este espacio, también inspira a otros que lean después. Y no olvides estar atento al próximo contenido, donde seguiremos profundizando en más lecciones que pueden transformar tu vida.